Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, nos encontramos en este conversatorio internacional, regional, latinoamericano, para poner un poco en situación con testimonios de compañeros que están en cada uno de los países y nos parecía importante que se esboce de manera puntual, concreta, específica, sobre cómo están viviendo la situación del impacto del COVID en la región, en particular en cada uno de los países, y pensar cómo nos está impactando como región latinoamericana. Así que la dinámica va a ser que cada uno de los compañeros va a ir participando, va a tener una intervención de 3 minutos, por eso yo tampoco quiero ser extenso. Y antes de pasar la palabra, quería agradecerles al Instituto Chuquisaca, a la red latinoamericana, generación latinoamericana de referentes políticos de América Latina y el Caribe, y a Generación de Todos, que fueron los que impulsaron esta iniciativa y me dieron la posibilidad de que esté coordinando esto. Además, agradecerles a Matías Sotomayor, a Federico Mochi, a Clarisa Colombari, a Rodrigo Carasic, a Lucía Benavides, a Leo Gón, a Roberón y a Alejo Hidalgo, que es el equipo técnico que está llevando adelante esta producción institucional, político y de trabajo internacional. Así que a todos ellos un saludo y un reconocimiento por esta producción que está saliendo. Así que para no extenderme más, quiero pasarle la palabra al compañero de Brasil, Marcio Tavares. Marcio, querido. Hola Federico, buenas noches a todos. Es un gusto compartir con ustedes la experiencia de lo que andamos viviendo en momentos tan duros. Agradecer a la Fundación Chuquisaca, Generación de Todos, líderes generacionales. Es importante que pongámonos en contacto y estemos compartiendo ideas y experiencias. En Brasil vivimos una situación muy difícil. Tenemos una presidencia de extrema derecha con Bolsonaro y hoy estamos caminando para que el país se convierta en el centro de la pandemia. El número de muertes trágicamente crece día a día a números mayores que 1,000 personas al día. Hace unos minutos, en una medida populista, pero que significa la tragedia de la gestión de la pandemia en Brasil, Trump prohibió los vuelos de Brasil, el ingreso de brasileños en Estados Unidos por tiempo indeterminado, y eso pone la situación internacional del país en este momento. Estamos confrontando todas las medidas de la Organización Mundial de la Salud, de los científicos, y este es el plan de este gobierno que confronta el pensamiento crítico, confronta la ciencia y está en contra también desde el campo donde yo hablo, de la cultura, de los artistas y todos aquellos que puedan proponer una visión distinta a lo que ellos defienden para el país. Entonces, por igual que no hay medidas sanitarias, tampoco tenemos medidas sociales que puedan sanar los problemas, y también no tenemos medidas culturales que puedan resolver el problema de los más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en cultura que tenemos en el país. Los cálculos son que 3 millones de personas del sector están en extremas dificultades. Desde el Parlamento, las fuerzas de oposición y algunas del centro están organizando un proyecto de legislación intentando organizar medidas protectivas al sector por fuera del gobierno que no lo hace. Igual también la oposición se intenta
abrir un proceso de impeachment del gobierno por todas las amenazas a la democracia y también la ausencia de medidas de combate a la salud. Entonces, vivimos un quiebre institucional muy grave que significa las relaciones de Mercosur, de la región, apoyando, incluso apoyando medidas de golpe en otras regiones, lo que no es la tradición de la diplomacia brasileña con relación a la América Latina en los últimos 30 años, por lo menos. Entonces, la situación en el país es muy difícil. Compartir en un tiempo corto todo lo que pasa es difícil, pero este es el panorama. No tenemos medidas sanitarias para combatir la pandemia, no tenemos un gobierno que pueda confrontar la crisis económica y tenemos un gobierno que confronta la ciencia, que confronta los sectores de pensamiento crítico, pero al igual hay una reacción cada vez mayor, y esto es importante que se sepa por parte de la sociedad civil organizada y también del sector cultural, donde estamos hablando en defensa de la democracia y los derechos de la mayoría de la población, sobre todo de los más vulnerables que están sufriendo más durante este periodo. Entonces, vivimos tiempos duros, pero también de experiencias políticas que puedan convertir en situaciones de una superación de este momento y con reconstruir la democracia en el país. Y para eso, la América Latina también, las experiencias exitosas que están en curso, como en Argentina, son muy importantes para mirar. Marcio, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a darle la palabra al compañero de Uruguay, Mario Alonso. Marito, todo tuyo. Hola, no sé si me escuchan bien. Gracias a todos los que están participando en este encuentro. Bueno, mi nombre es Mario, yo trabajo en el área cultural y artística de Uruguay, generando proyectos de bienes culturales de condición local. Y a diferencia de otros países, Uruguay tiene la característica que esta pandemia nos agarró bastante bien armados. Hasta la fecha de hoy van pasando 3 meses y solo tenemos 22 casos de muerte, para que tengan una idea. Y no hubo una cuarentena obligatoria, sino que como siempre fue la población la que tomó las riendas de esta situación y decidió ponerse en cuarentena por sí misma. Nosotros veníamos durante 15 años con un gobierno de izquierda, las cosas de la vida, de la demencia que nos pasa a todos, este año cambió, o sea, tenemos un gobierno de derecha con fuerte presencia militar en el Senado, y eso también ha generado un cambio en lo que es el paradigma sociocultural del país. O sea, que nos estamos encontrando con que si bien la pandemia la pudimos soportar y tenemos como un sistema de salud bastante fuerte, se ha cocinado un poco lo que es toda la estructura cultural, educativa y artística del país. Ha ido desapareciendo alrededor de 100 programas en lo que va del mes y tenemos alrededor de unos 100.000 nuevos casos de desempleo. O sea, se han modificado algunas cuestiones que son importantes para la lucha de los trabajadores, pero que con el correr de los días la población la va apaleando. ¿Qué significa esto? Sin importar que votemos, somos como bastante organizados en algunas cosas. Dentro de nuestro desorden, Uruguay mantiene como una fuerte unión dentro de la población. Inmediatamente cuando empezó la pandemia comenzaron las ollas populares, los grupos de personas que asistían a los que estaban más necesitados y demás, entonces se generó como una especie de estructura ciudadana bastante fuerte. Esto lo podemos hacer principalmente porque somos pocos. Yo escuchaba al compañero de Brasil que decía que hay 3 millones de personas que trabajan en la cultura que están corriendo riesgo, y nosotros somos 3.500.000. O sea, somos muy poquitos. Entonces cualquier sistema o cualquier ataque que tengamos es mucho más fácil no preverlo, sino combatirlo. Uruguay ha tenido la característica, el pueblo uruguayo ha tenido la característica desde hace años, de que sin importar el gobierno, no es el gobierno el que enfrenta las crisis, sino que es el pueblo. El pueblo se hace cargo de esas crisis y las va solucionando de a poco. Porque si bien hay un patrón dentro del Estado que te marca un camino, si uno está acá, se da cuenta que la gente está haciendo lo opuesto.
sea, no está desobedeciendo, sino que simplemente tiene como un criterio particular y lo toma en cuenta para poder generar menos prejuicios. O sea, la economía del país podía haber estado totalmente destruida, pero la construcción y la metalúrgica hicieron, bueno, hasta acá salió la cuarentena, empezamos a laburar. El comercio y los servicios hicieron exactamente lo mismo. Entonces comenzamos a generar una especie de equilibrio económico y laboral, a pesar de que en el último mes subieron todas las tarifas, subieron todos los impuestos, incluso nosotros teníamos el boleto educativo, que es para que todos los estudiantes menores de 18 años puedan transitar libremente por el Uruguay, y esta semana lo eliminaron. Entonces, estamos teniendo como una especie de conflictos bastante particulares, pero la población viene como armándose fuerte. Cada vez hay más puntos de encuentro, cada vez hay más puntos de lucha, y más que nada eso. Nosotros, nuestras fronteras están cerradas, es algo importante para tener en cuenta. Seguimos teniendo negocios con Brasil, muy poco con Argentina, nuestros puertos abiertos desde siempre, incluso siguen cayendo aviones, pero tenemos como una economía que se está rearmando, y la gente está haciendo un frente de batalla para poder pelear contra este gobierno de derecha que es bastante pro rico y casi nada pro pobre. Entonces, como que estamos manteniendo esa fuerza de tratar de unirnos. Pese a que sabemos que cuando termine esto vamos a tener que empezar otra lucha. Gracias, Marito. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a pasarle la palabra a la compañera de Colombia, Adriana Díaz. Adri, querida, ¿estás ahí? Ya. Hola, buenas tardes. Soy Adriana Díaz, soy gestora cultural. Vivo en el departamento del Valle del Cauca y en mi localidad hago gestión cultural y trabajo con comunidades vulnerables. Bueno, nada, en Colombia pues la situación también es no diferente. En el último reporte que nos dan nos dice que tenemos 20.177 personas contagiadas, 705 muertes, que las 3 ciudades con más contagios es Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca, pese a todas las medidas que se han tomado con el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, todos los protocolos que ha generado pues en difusión de esta información, pues siguen creciendo indudablemente los contagios. En este momento el país está pasando por una difícil crisis económica porque los sectores están en stand-by, y pues los sectores culturales son los más afectados porque son los primeros que se aislaron y los últimos en volver a tener público. Se está trabajando el tema de la creación de público y formación de públicos para abordar las redes. Pese a tantos años con industrias culturales, hoy apenas está el gobierno nacional y el Ministerio de Cultura tratando de hacer un censo para saber cuántos artistas tiene el país. Entonces, la verdad es que el sector cultural ha sido bastante afectado. Pues Bogotá, por ser la capital, es el lugar donde ingresó el COVID porque el gobierno no quería que se cerrara el aeropuerto, todos saben pues esa noticia, y por el Atlántico, que es la segunda ciudad con más contagios porque es el puerto. Entonces obviamente por esos lados el ingreso es difícil. Hay una situación bastante alarmante en el Amazonas. En el Amazonas tenemos comunidades nativas y resulta que en este momento contamos con 1.388 aproximadamente contagios, y es porque al parecer las fronteras están desprotegidas, pero también porque allá no hay como medios de comunicación masivos que hagan una buena información a nuestras comunidades, y pues allí entonces el aislamiento es nulo. Entonces están tomando las fronteras como Ecuador, Perú y Brasil, están tomándola para hacer paso, y al parecer pues nuestras comunidades nativas de esa región están bastante afectadas. Eso es preocupante porque ¿dónde está la conservación y la preservación de nuestra identidad y de nuestras etnias? En este momento tenemos preocupación porque siguen los asesinatos de líderes. Entonces no sabemos si los medios de comunicación nos están distrayendo con el tema de el COVID está matando a todo el mundo, pero también por allá en un rinconcito en las redes algún medio alternativo dice asesinaron un líder. Entonces estamos como todos aislados, pero
pocos preocupados. Entonces ahí como que empieza uno a pensar, ¿y ahora qué carajos podemos hacer para ayudarnos? Es difícil la situación en Colombia, bastante difícil. Y pues ahora que ya van a hacer dizque el aislamiento inteligente, van a abrir otros sectores, han ido abriendo paulatinamente, creo que los últimos que salen son los del sector educación, pero paulatinamente han ido abriendo algunos sistemas de comercio, y pues el problema también está en que la comunidad no reconoce esto tan nefasto que le está pasando al mundo. Entonces no se cumplen protocolos, ya todo el mundo sabe que tiene que lavarse las manos y usar el barbijo, pero no se está haciendo bien. Entonces claro que estamos en riesgo, y es un riesgo bastante, es inevitable. Adri, querida, muchísimas gracias por tu intervención, por tu aporte. Bueno, vamos a pasarle ahora la palabra. Gracias a todos ustedes por compartir y por permitirme que esté en este espacio tan bacano, donde podamos hacer un intercambio de lo que nos sucede y poder hablar libremente también, ¿no? Gracias. Este es solo el comienzo, Adri, así que estamos precalentando motores. Vamos a pasarle la palabra al compañero de Perú, Samuel Sotelo. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Sotelo, les saludo de Lima, Perú, y bueno, agradezco la gentileza y la invitación de Federico para poder sumarme a este importantísimo conversatorio, ¿no? Las cifras en Perú, en realidad el contexto es muy alentador. Perú, cabe señalar que fue uno de los primeros países latinoamericanos en poner a sus ciudadanos en cuarentena. Cerrando fronteras y empezaron a suceder cosas, pues, ¿no? Como que la gente empezó a guardar entre otras cosas más. De hecho, la presidente Martín Carlos, más larga extensión de la cuarentena, que Lo estamos escuchando cortado a Samuel. Vamos a ver, Samu había avisado de que tenía problemas de conexión. Así que si estás ahí, ¿no? Samu, bueno, vamos a continuar mientras lo recuperamos a Samuel, que había avisado que tenía problemas de conexión. Vamos a pasar, le vamos a dar la palabra, mejor dicho, a Adriana Guzmán Arroyo. ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Ahí te escuchamos, Samu. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, dale. La tengo bien complicada y bien difícil, Federico, y disculpo, pero la verdad es que la señal un poco, digamos, el hecho de poder exponer con claridad o con la claridad que se requiere. Hola, ¿ahora sí? Sí, Samu, ¿podés? No, te decía. Sí, te decía, a ver, continúo, pero lo que pasa es que se me dificulta bastante poder explayarme, dado de que acá está bastante complicado, ¿no? Hay bastante interferencia y no se me va a permitir poder, digamos, explicar las cosas con tanta o con la claridad que se necesita, ¿no? Vos Si gusta, dale, continúo, pero está vos continuá, y si no, vamos a pasar con la compañera Adri de Bolivia. Pero vos avisa, vos dale y yo Dale, cualquier cosa me te parece aviso. perfecto. Ok, perfecto. Bueno, voy a puntualizar las cosas más importantes. Las cifras que se registran actualmente, o al menos las dadas por el presidente el día viernes, son de 112.000 casos de COVID en cuanto a los infectados y 3.240. Parece que estos últimos días, de acuerdo a los datos del Diario Peruano del Comercio, ¿no? Y bueno, según la Universidad Johns Hopkins, también acá lo puedo leer, están 112.000 casos de COVID y 3.500 fallecidos, ¿no? La cifra está bastante alarmante, así que se esperan que las próximas medidas decretadas por el presidente puedan de alguna manera hacer recaer este pico de contagios que se ha prácticamente disparado. Y bueno, sin más que decir, a ver si le damos pase a nuestra compañera de Bolivia. Un saludo para todos ustedes. Dale.
Dale, Samu, un saludo grande. Sé que hiciste un esfuerzo enorme para estar presente en esta charla, te lo agradecemos y bueno, como decía anteriormente, este es solo el comienzo. Bueno, y ahora sí le vamos a pasar la palabra a Adriana Guzmán Arroyo, la compañera de Bolivia. Adri, ¿estás ahí? Sí, Aski Jalpuquipana, buenas tardes. Aski Jalpuquipana, buenas tardes, buenas noches. Gracias por el espacio. En Aviala estamos todos estos pueblos, somos un solo pueblo, en la medida que podamos hacer una lucha conjunta para informarles lo que está pasando en Bolivia. Ustedes saben que ha habido un golpe al pueblo, un golpe a las organizaciones sociales, un golpe de Estado que continúa. Es decir, que Bolivia está enfrentando una pandemia junto con un golpe de Estado, un golpe y pandemia con un gobierno de facto, ¿no? Las políticas de salud están prácticamente ausentes, hay una ausencia del Estado de Derecho, por tanto hay una ausencia de institucionalidad que sea capaz de hacer políticas de salud reales. Tenemos un ministro o entidades de salud que se dedican a informar cuántos casos hay, cuántos muertos, es lo único. Tenemos un informador, pero nadie que haga políticas reales de salud. Además, se ha caracterizado el gobierno de facto por que sus acciones en salud frente a la pandemia son de robo, corrupción. Han debido escuchar ustedes de la compra de 170 respiradores que se necesitaban con urgencia, con un sobreprecio, además respiradores inútiles. A raíz de esto, el ministro de Salud ha sido encarcelado el día de hoy, tiene detención preventiva. Entonces, mientras el pueblo está peleando contra el virus, el gobierno está robando, utilizando la pandemia para robar. Se ha informado de la llegada de tests, de pruebas de COVID hace ya varias semanas. No sabemos si es real la compra. Se ha informado hoy que van a llegar en junio, es decir, cuando seguramente superemos los 5.000 casos. Un gobierno ineficiente, además un gobierno al cual no le importa que el pueblo se esté muriendo, ¿no? Se han instalado laboratorios, pero los laboratorios no tienen test, no tienen reactivos y no están en los lugares donde hay mayor índice de COVID. Lo segundo, los lugares que tienen mayor índice de COVID son la parte oriental, digamos, del país, están Santa Cruz y Beni, que son lo que llaman los polos de desarrollo industrializados. Entonces, la razón es obvia, el capitalismo no ha parado, no ha entrado en cuarentena, han seguido explotando y obligando a los trabajadores que asistan a los centros de trabajo, a sus industrias, a los ingenios azucareros. Los terratenientes que han hecho este golpe de Estado han mantenido la explotación y ahí, en los lugares de explotación, en sus fábricas, es donde se ha generado los mayores índices de COVID, tanto en Santa Cruz como en el Beni. En el Beni, que es un lugar en el oriente también ocupado por los empresarios de la castaña, por los terratenientes, por los hacendados, la situación es terrible, se ha decretado una catástrofe, una emergencia nacional por la cantidad de muertes que hay, por la incapacidad de los centros de salud de responder, porque no hay las pruebas suficientes, porque el gobierno no ha habilitado ni siquiera vuelos de emergencia a ese sector del país. Entonces, la situación en Beni es terrible, porque además muestra la construcción de un Estado colonial y racista al cual no le importan los pobres, y menos los pobres indígenas, porque en ese sector del Beni está la población prioritariamente indígena de la Amazonía, ¿no? Además de esto, ¿qué es lo que hay entonces en Bolivia? El gobierno ha planteado frente a la pandemia represión, ciberpatrullaje, detenciones ilegales, presos y presas políticas, arrestan y encarcelan y juzgan y dan condenas hasta por 10 años a quienes denuncian el hambre, a quienes quieren romper la cuarentena por hambre. Entonces, lo único que está planteando el gobierno de facto es represión, ¿no? Además de impunidad, porque estamos viviendo una pandemia, cargando con 36 hermanos masacrados durante el golpe de Estado y con una presidenta de facto que es responsable de esos crímenes de Estado, que sigue gobernando y que no tiene la mínima intención de convocar a elecciones. Si bien las elecciones sirven para distraer y para desmovilizar la resistencia social en ciertos momentos, está comprobado que no tienen interés, que van a manipular lo que fuera y que ellos mismos están generando conflictos en distintos lugares para justificar que no se convoque a elecciones. Eso puedo contarles desde este territorio en Bolivia. Adri, muchísimas gracias por tu aporte, por tu intervención. La verdad que lo que están pasando
es bastante nefasto y todo el pueblo latinoamericano los está acompañando. Vamos a pasarle ahora la palabra al compañero chileno Felipe Aranda. Si andás por ahí, Feli. Hola amigos, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos perfectamente. Excelente. Desde Chile puedo decirle que nosotros estamos viviendo un estado bastante difícil, de eso de que fue desde el estallido social, desde octubre del año pasado, donde los estudiantes saltaron los torniquetes del subte, del metro para las movilizaciones. Eso generó todo un desenlace de movimiento social donde no son 30 pesos, que fue el aumento de lo que costaba el transporte en ese momento, un aumento exagerado. Si pensamos que el transporte es uno de los más caros de Latinoamérica, costando más allá de $1, de €1. La gente que es trabajadora tiene que ir a sus trabajos y pagar ellos mismos el transporte, significando el 30% por lo menos de su ingreso. Luego de eso, todo Chile despertó, como se llamó, y empezaron a haber manifestaciones todos los días viernes en la Plaza de la Dignidad, antiguamente llamada la Plaza Italia, que lamentablemente tiene una estatua de un dictador militar antiguo. Está en el corazón de Santiago, de Chile, el centro de la ciudad, y ahí se manifestaba todo el pueblo con unas manifestaciones masivas, con centros de cultura y muchas manifestaciones y mucha represión, donde empezó a actuar toda la gente de diferentes estratos sociales, manifestándose de forma pacífica, y también de la primera línea, que eran los que estaban haciendo la resistencia contra la policía. Esto fue completamente reprimido, fue agresivamente disparado a la gente, a las caras, lo cual internacionalmente eso es prohibido porque llegaban daños oculares y hubo mucha pérdida ocular, lamentablemente superando los datos conocidos internacionalmente, entre ellos Gustavo Gatica, que perdió ambos ojos. Una dura represión que derivó en un estallido social constante y cada vez más masivo, lo cual fue salvado, digamos, entre comillas, por esta pandemia a la presidencia de Sebastián Piñera, un señor que tiene un gran prontuario delictual, que desfalcó el Banco de Talca y tiene paraísos fiscales y es un multimillonario, quien estuvo preso por un tiempo y luego fue sacado por una ex ministra del dictador Augusto Pinochet, que sumió a Chile en una de las más crudas dictaduras de Latinoamérica. Luego de eso vino esta pandemia, la cual al principio no fue tomada en cuenta porque no querían que la economía parara y continuaran los trabajadores trabajando sin ningún cuidado, y empezaron a haber cuarentenas que fueron sectorizadas por diferentes comunas, que son municipios o sectores dentro de la capital. Estaba una semana en cuarentena, luego se cambiaba y habían controles en las calles. Eso se dio cuenta de que no funcionaba y cada vez empezaron a aumentar más los casos de contagio, lo cual estuvo muy relacionado con los desempleos, porque se creó acá una ley de que protege a los empleadores, de que puede suspender el sueldo o despedir directamente a los trabajadores, optando a un seguro que es provisional del mismo trabajador, que son muy relacionadas a las AFP, que es un cobro excesivo que se le hace del 10% del trabajo obligatorio a cada trabajador, y lo cual eso va para la provisión, pero las AFP lo único que hacen es jugar con ese dinero en la bolsa y dejar una jubilación que es mínima para los trabajadores cuando es su vejez, lo cual se ha desembocado en un gran alto desempleo, la gente con mucha frustración y cero apoyo del gobierno, lo cual es desembocado en una palabra que ha sido muy llamativa y que no se veía hace 30, 40 años desde la dictadura, que es el concepto de hambre. Concepto que fue proyectado en uno de los edificios por unas LED gigantes, por unos artistas visuales, donde se proyectaba dignidad durante las manifestaciones y otro tipo de palabras claves para seguir en esta lucha que estamos dando por nuestros derechos y nuestra dignidad. Y se proyectó la palabra hambre en la Telefónica, que está mismo en Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, y la gente de derecha, la gente que creemos que es de gobierno, con unos focos gigantes iluminó esto para borrar esa palabra, lo cual viene de las manifestaciones del Bosque, que es una de las comunas más pobres de Santiago,
donde empezaron a haber manifestaciones por hambre y la gente salió a manifestarse dentro de una cuarentena total que estamos viviendo en la actualidad de 2 semanas, a la cual se le agrega una la próxima semana, donde hay una alta presencia militar en las calles, lo cual eso tiene a la gente en un estado de dictadura, al igual que lo fue la dictadura de Pinochet, pero ahora es una dictadura económica para que la gente no se mueva claramente, para que no haya más contagios, pero hay gente que sigue trabajando, hay medios de transporte que siguen siendo masivos, la gente pobre, que son los que mantienen a los ricos, tiene que seguir trabajando y sin esta preocupación por su salud. Entonces, es lamentable lo que se ve en Chile, los aumentos de los contagios son exponenciales cada vez más. Desde el lado de la salud ha habido un pésimo manejo en la televisión, todo el día lo que sale es un amedrentamiento psicológico para que todo sea coronavirus y ya no existe nada más que eso. Se está dando una canasta básica a la población, pero lamentablemente es una canasta que es irrisoria, con unas cosas que son muy básicas. Entonces, por lo tanto, la realidad de Chile está en stand-by de lo que fue este estallido social, que ahora estamos acumulando mucho más rabia, como se dice acá. Aparecieron las ollas comunes que no se veía desde la dictadura. Eso a nivel país, porque en realidad las ollas comunes y todo lo social siempre se ha hecho porque no había un control social. Lo que fue después de la dictadura, esta concertación, nueva mayoría, con varios presidentes, que lo único que fue profundizar el sistema de desigualdad, el sistema de neoliberalismo y capitalismo que se vive en Chile, siendo uno de los 10 países más desiguales por la OCDE representado, teniendo el litio, el cobre y una cantidad de recursos naturales para que 40 millones de chilenos pudiéramos vivir en abundancia, siendo que somos alrededor de 20 millones de chilenos. Todo se concentra en Santiago, la mayoría de los problemas suceden en la capital, se habla muy poco de regiones, más allá de lo que es la represión. La represión es una constante que manda el gobierno de derecha hacia sus ciudadanos, y lo que esperamos nosotros es que pase esta pandemia, que no haya más muertos y ojalá le vaya muy bien al gobierno, siendo que nosotros no somos partidarios de ellos como personas de izquierda o sociales, que nos preocupa la gente y no solamente el capital. Queremos que le vaya bien al gobierno para que haga un mejor manejo de lo que está haciendo, y ojalá que esto pase pronto para que nos podamos seguir uniendo como chilenos y sigamos manifestando, porque nuestra idea es cambiar la constitución fascista hecha en 4 paredes por una constitución democrática al fin. Feli, muchísimas gracias, muy completo tu aporte, y lo mismo que le dije a la compañera Adri de Bolivia, la verdad que está bastante complicada la situación en Chile y todo el apoyo del resto del bloque latinoamericano. Bueno, van mandando algunos mensajes. Javi May celebra este encuentro, de que estemos articulando y alzando las voces de los distintos países. Sergio de la Vega también manda saludos. Michelle de Salta dice que es fundamental la articulación y la red generacional de líderes políticos de América Latina y el Caribe. Mandan también saludos o comentarios, mejor dicho, estudios solidarios desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y mandan sus palabras y su acompañamiento, y obvio que el apoyo a esta iniciativa. Martín Emilio Pérez saluda a toda la gente y da sus mayor saludos y fuerzas al pueblo peruano. Bueno, vamos a pasar ahora, le vamos a dar la palabra a la compañera Estefanía Campos Figueroa, también compañera de Chile. Nos parecía que era importante, frente a la complejidad que está viviendo ese país, que haya dos voces para poder comentarnos el estado de situación. Steffi, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, saludarlos a todos y todas, agradecer el espacio.
presentarme, yo soy militante política de Comunes, es un partido del Frente Amplio que se enmarca en el campo de lo nacional y popular acá en Chile. Soy encargada nacional de una plataforma de feminismo popular que se llama Poderosa, y como comentaba el compañero Felipe, han sido meses intensos. Nosotros no nos podemos olvidar que esta pandemia, este coronavirus llega a Chile en un contexto de estallido social, un contexto donde la ciudadanía reveló una crisis de legitimidad, de representatividad, una crisis con las instituciones, y por tanto se inició un momento destituyente que decantó en un momento constituyente, se aperturó la posibilidad de iniciar un proceso constituyente que hoy se ha visto postergado por la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero que está en marcha y que nos da la oportunidad de repensar un nuevo pacto social, un pacto social donde las mujeres seamos protagonistas y la gente sea protagonista. Eso nos permitió también el estallido social, más allá de, como decía el compañero, relevar también la violación a los derechos humanos, que es una deuda pendiente que hemos tenido acá en Chile al respecto. Y para contarles igual, nosotros hacemos la evaluación de que este coronavirus viene a agudizar las contradicciones que ya se habían revelado durante el estallido social, pero ahora la impugnación no es solo a las instituciones o al sistema político, sino también al sistema económico. Hoy hemos dado el paso de decir no más abusos a decir no más neoliberalismo. ¿Por qué? Porque genera hambre, porque genera desorden, porque genera desempleo, y estamos también apartándonos de ese proceso, haciendo toda una crisis incluso civilizatoria que nos invita a repensar todos los márgenes y los sentidos comunes que hasta este minuto nos tenían en la sumisión de una larga noche, y por eso también el impacto de que Chile haya despertado en un contexto regional donde se instalaban gobiernos neoliberales, y también nuestro espacio, nuestro país había sido experimento de eso por tantos años. Bueno, la respuesta a la crisis sanitaria por parte del gobierno efectivamente ha sido insuficiente, económicamente también ha sido insuficiente, se le está pidiendo a las familias, a los chilenos, a las chilenas, a todos los que habitan en nuestro país que hagan cuarentena, pero resulta que no hay garantías mínimas para hacer una cuarentena y no pasar hambre. Entonces la cuarentena se está volviendo un privilegio para muchas familias, y ahí nosotros, los jóvenes, hemos tenido una respuesta de organización, ¿verdad? De mucha solidaridad, de que enfrentemos juntos lo que está pasando. Se están levantando muchos comedores populares, ollas comunes, precisamente para hacer frente a la nula respuesta que ha tenido el gobierno para con nosotros, y por tanto eso refuerza también esta dinámica que estábamos evidenciando desde el 18 de octubre respecto de que la gente se está poniendo al hombro esta crisis. Y nada, yo dejar en este espacio que las mujeres y la juventud tenemos un rol esencial en las transformaciones de nuestra región, de nuestros países, y de ahí que estas instancias como las que estamos teniendo en este minuto sean muy importantes para que sigamos articulándonos, más allá de todas las relaciones que hemos podido tener este último tiempo, nosotros con compañeros de otras organizaciones de Argentina, como la Cámpora, Patria Grande, también de Colombia y de otros países que estamos compartiendo en este minuto. Entonces es importante también que repensemos en términos geopolíticos cómo vamos a salir de esta crisis y cómo vamos a construir nuestros países con mayor justicia social. Eso es lo que yo les puedo comentar desde acá. Estefi, querida, muchísimas gracias por tu intervención. Fundamental el rol de las mujeres en todo este proceso. Mientras hablabas, mandaban apoyo a todo lo que decías los compañeros de la Universidad Nacional de José C. Paz, la UNPAS, así que en relación a todo lo que estabas planteando. Bueno, ahora y te agradezco también la consideración del tiempo, así pueden entrar todas las voces que fueron presentadas para esta jornada. Vamos a pasarle la palabra al compañero de Honduras,
Cristian David Duarte Chávez. Cris, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, mucho gusto. ¿Sí? Cristian Duarte, de la Juventud del Partido Libertad y Refundación. Bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos y todas. Siempre es un placer encontrarnos en la patria grande, en la matria grande. Pues yo también lanzaré algunos elementos a la discusión. Sé que lo que vivimos en América Latina en muchos aspectos son escenarios muy parecidos, ¿no? Tenemos una trayectoria relativamente similar con nuestros gobiernos. Pero yo tal vez mencionar algunos aspectos particulares de Honduras, en este caso parecido a lo que pasó en Bolivia y en Brasil. Nosotros también tuvimos un golpe de Estado en el año 2009, que todavía seguimos viviendo las consecuencias, ¿verdad? Lastimosamente, a pesar de que hemos tenido la correlación de fuerzas para poder revertirlo en dos elecciones posteriores, la derecha se ha hecho con la administración de las instituciones y además de tener el visto bueno del Departamento de Estado estadounidense, gringo, han logrado pues, ganar con fraude dos elecciones, ¿verdad? Eso significa que en 2009 hasta ahora ya son 10 años en los que ha gobernado la derecha bajo la tutela del Departamento de Estado y con cientos y cientos de muertos, ¿verdad? En todos estos procesos. A la par de esto, me gustaría mencionar también que nuestro gobierno vivimos en un narcoestado, porque las estructuras del narcotráfico han impregnado las diversas instancias gubernamentales a nivel local como a nivel nacional. Incluso el hermano del presidente de la República ya fue judicializado en Estados Unidos y está esperando una condena. También pues, comentar un poco de que los niveles de pobreza y de violencia que se viven en los países del Triángulo Norte, el compañero de Guatemala seguramente lo va a mencionar también, junto con El Salvador, hacen que nuestros compatriotas pues sufran suficiente abandono estatal como para que tengan que estar migrando a Estados Unidos, ¿verdad? Y sabemos que con Trump las medidas anti-inmigrantes se han recrudecido mucho. Incluso ahora en tiempos de coronavirus hemos estado recibiendo muchos compañeros, muchos hermanos deportados. Sobre el impacto del coronavirus en este escenario tan complicado que nos toca, pues tal vez algunos apuntes. Vivimos en un gobierno que ha improvisado mucho y que ha sido muy hermético. Como mencionaba una activista boliviana, María Galindo, es casi una dictadura de la información. También miramos que en estos países hay una deriva autoritaria, hay un sesgo muy autoritario, igual que en El Salvador con Bukele. Y a la par de esto también mencionar, ¿verdad?, el sesgo de clase que tienen las diversas políticas que han implementado los gobiernos, favoreciendo sobre todo a las élites, en el caso de Honduras las élites financieras, en contra de pues, las clases trabajadoras o las clases postergadas, ¿no? En Honduras el 70% de los trabajadores viven de la economía informal y no hay ningún tipo de medida de alivio a las pequeñas y microempresas, ¿verdad? Cerraría diciendo pues que el partido sí está haciendo un trabajo en el Congreso Nacional, se han estado haciendo propuestas para hacer una renta básica universal, la postergación del pago de los servicios, brindar comida. Sin embargo, vivimos en un estado un poco autoritario todavía. Pero estos espacios de encuentro, solidaridad y hermandad seguramente ayudan mucho. Es importante el intercambio, encontrarnos, solidarizarnos, formarnos, informarnos. Un saludo. Cris, querido, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasarle ahora la palabra a la compañera de Paraguay, Lucía Mesa. Lu, ¿estás por ahí? Lu. Hola. Ahí estamos, buenísimo. ¿Qué tal, Feo? Agradecerte por la invitación a Chuquisaca, Generación de Todos, y nada, comentarle un poco cómo estamos viviendo nosotros acá con el COVID-19. Llega el virus, unos días se confirman los primeros casos, el gobierno le da frente con restricciones, medidas preventivas, sanitarias, la cual dio un punto positivo. Tuvimos cuarentena de una semana, un aislamiento parcial. Luego, cuando empezaron a aumentar los casos, se decretó una cuarentena total, un paro total de la economía. Solo salíamos para el súper, farmacias. Hubo un control estricto de policías, ya sea de tránsito, donde podíamos
que cada familia tenga la conciencia de que el salir es una medida para nosotros, de cuidarnos entre todos, ya que arriesgamos a gente de edad, a la familia. Sí nos mató un poco la economía, fue bastante para el sector trabajador, con disminución de sueldos, también ¿cómo te digo? Las personas que trabajan en la calle de forma informal tuvieron un impacto en su economía terrible, están pasando malos momentos, lo que el gobierno pudo ayudarles de manera con programas de ayuda de alimentos, Ñangareco, Tecoponá. También comentar un poco lo que fue para los alumnos, o sea, los docentes, la parte educativa, que tuvimos paro total, universidades, colegios, escuelas, nada, llevamos de forma virtual, cosa que nosotros en tecnología somos muy precarios y nos está costando, pero vamos avanzando. Los casos ahora son 862 hasta el momento, que es la verdad muy poco comparado a otros países latinoamericanos que están llevando mal, como Brasil. Tenemos muy pocos muertos, son hasta el momento 11, y han recuperados como 300 y algo, que es un buen número. Y ahora estamos con una cuarentena inteligente, ya estamos en la fase 2, se activa la economía, ya estamos volviendo de forma normal al trabajo, en sistema de transportes un poquito mejor, y de a poco vamos activando todo lo que es, volviendo a comenzar de vuelta para no parar tanto, y esperemos que nos vaya bien. Estoy orgullosa de las medidas que mi gobierno tomó acá, de forma, como te digo, nos ayudó mucho a que, no sé, como saben, tenemos un sistema de salud muy precario, acabamos de salir de una epidemia de dengue, y estas medidas que tomó el ministro, el presidente, nos ayudó un montón a que no se suba el nivel de contagio. Y nada, es lo que puedo comentar. Hasta el momento estamos, creo que bien. Bueno, Lu, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasarle ahora la palabra a Orlenis Ortiz, la compañera venezolana que va a estar representando ahora a su país. Orlenis, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenísimo. Bueno, saluditos por aquí, Orlenis desde Venezuela. Agradecimiento también a ti y a todos los compañeros que están colaborando para que esto sea posible. Y un saludo muy especial a la compañera Adriana Guzmán, porque fue una voz fundamental para poder conocer la verdad de lo que estaba pasando en Bolivia durante el golpe. Y la verdad es que le extiendo un abrazo bien sentido a la compañera. Pues bien, acá en Venezuela estamos desde el 17 de marzo en cuarentena total. Esto fue muy poco. La misma semana que se empezaron a detectar los primeros 2 casos, entramos en cuarentena total a nivel nacional. Se han entonces instalado como tres medidas al respecto, mejor dicho, 3 tipos de medidas. Medidas sanitarias, medidas económicas y medidas de seguridad. En las medidas sanitarias, por supuesto, la cuarentena, el uso obligatorio de tapabocas, todo el tema de desinfección. En cuanto a las económicas, también está allí lo que nosotros tenemos acá como los comités locales de abastecimiento y producción, que son estas cajas de alimentos de primera necesidad subsidiados por el gobierno y que llega a 7 millones de familias. Esto también se acompaña de unas bonificaciones especiales, de, por ejemplo, la suspensión de alquileres por un periodo de 6 meses, tanto de vivienda como de locales comerciales, asumir la nómina inclusive de la empresa privada a través de lo que es el sistema Patria y un conjunto de cosas. En la parte de las medidas de seguridad entra mucho el tema de la repatriación que se está generando principalmente por Colombia, en el foco de Táchira. Hasta el momento hay más de 60.000 venezolanos y venezolanas repatriados en general por distintas vías fronterizas y también por vuelos humanitarios que se han habilitado al respecto.
Y esto ha implicado un despliegue cívico-militar en la frontera para instalar allí todo un protocolo sanitario y poder controlar esto. De hecho, hasta el momento tenemos 1.121 casos confirmados, 111 solamente el día de hoy. De estos están recuperados 262 y hay 10 fallecidos, que es un dato importante lo que voy a decir, que tenemos 2 meses sin reportar un fallecido, y para algunas personas que insisten en que haya malas noticias en Venezuela para celebrarlas, como suelen hacer, pues esto es un dato que ocultan, y lo que se les puede decir a ellos es precisamente que una pandemia no se puede ocultar, porque lo vemos en Ecuador, lo hemos visto en distintos países, que una pandemia es inocultable, ¿no? Entonces allí hay un manejo importante en ese sentido. Yo quiero señalar 3 cosas que han sido como la punta de lanza del abordaje a la pandemia en Venezuela. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la misión Barrio Adentro, que existe en Venezuela desde el 2003. Esto comprende alrededor de 20.000 médicos cubanos y venezolanos que están territorializados en las comunidades, es decir, viven y trabajan en la comunidad desde todos estos 17 años que han transcurrido, y son la columna vertebral del despistaje masivo que se realiza casa por casa. Estas personas van no adivinando, y es el segundo elemento que quiero mencionar, a través del sistema Patria, que me imagino algunos han escuchado. Hay alrededor de 20 millones de venezolanos y venezolanas registrados allí, que bueno, han ofrecido sus datos en esta plataforma, indistintamente de sus tendencias políticas, y que hasta el momento han respondido casi la totalidad. Más de 19 millones de personas han respondido una encuesta que dispuso allí el Gobierno Nacional, donde pueden reportar cualquier síntoma asociado al coronavirus que puedan estar presentando. Esto permite un diagnóstico que optimiza los recursos y el tiempo de lo que dije primero, que fue este abordaje masivo casa por casa a través de la misión Barrio Adentro con los médicos cubanos y venezolanos. Y un tercer elemento, que bueno, era el tema de los comités locales de abastecimiento y producción, que les decía que es importantísimo decir que esto es una cuestión que nace bajo asedio, en un contexto en el que Venezuela tiene ya más de 3 años con un bloqueo súper intenso, pues se han tenido que crear alternativas para poder atender a la población, poder contener la crisis económica que es multifactorial en Venezuela, y pues ha servido esta experiencia de estos 3 años que se tiene de estos dispositivos y además esa política sanitaria pública y comunitaria que se habilitó desde el 2003, pues para abordar eficientemente la pandemia. Allí 2 elementos más que pudiera agregar para este contexto en este breve momento. Es el tema de que no solamente Venezuela atraviesa una crisis multifactorial, principalmente económica interna, sino con el tema de la pandemia, pero además un asedio permanente, donde vimos apenas hace unas semanas, el 3 de mayo, un intento terrorista de ejecutar un golpe de Estado con intenciones de magnicidio en este país, la llamada Operación Gedeón. Y al respecto de esto, apenas hace esta misma semana se tuvo una discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema en particular, donde, bueno, Venezuela salió allí victoriosa. También en el marco del asedio permanente que se vive y todo el bloqueo que califica como crímenes de lesa humanidad, lo que está haciendo el gobierno estadounidense con Venezuela, se ha introducido una demanda en la Corte Penal Internacional para justamente abrir una investigación que responsabilice a estas personas que, bueno, han sido autores confesos, además, de todo lo que se le está haciendo al pueblo de Venezuela. Yo creo que esta es una global rápida y tipo cápsula para que todos estemos allí al tanto de lo que ha pasado por aquí. Y el factor fundamental es la disciplina y la organización popular, que es el elemento vital para enfrentar todo este asunto. No solamente un gobierno que tenga la voluntad política de ejecutar las políticas sociales a tiempo o las medidas a tiempo, sino la población organizada en el territorio, que es la principal vía para que estas cosas funcionen efectivamente. Lenis, querida, muchísimas gracias por tu intervención. Como era sabido, no íbamos a llegar con el tiempo. Le decimos a todos aquellos que estén mirando el Instagram, siguiendo esta hermosa y riquísima conversación, desde el marco de lo regional y latinoamericano, le decimos que vamos a cortar 5 minutos por una cuestión de tiempo de Instagram. No se vaya nadie, esperen ahí que todavía queda el compañero de Guatemala, de Ecuador y la compañera de Argentina para poder esbozar el estado de situación y el impacto que está teniendo el COVID
en la región latinoamericana. Así que no se vayan, que arrancamos y continuamos en 5 minutos nomás.